El sol de la mañana se alzó sobre el horizonte, su luz dorada y pura revelando la brutalidad de la noche anterior con una claridad implacable. El rancho, que siempre había sido un santuario de paz, ahora era un lienzo de destrucción. Cuerpos yacían donde habían caído. El olor a pólvora y a quemado se aferraba al aire, una peste que profanaba la frescura del amanecer del desierto. La pared de fuego se había reducido a una cicatriz negra y humeante en la tierra. Mario observó la escena, no con satisfacción, sino con una resignación sombría. La victoria siempre dejaba un sabor amargo. Se volvió hacia Mateo, quien estaba pálido, con la mirada perdida, la escopeta aún colgando de sus manos como un peso muerto. El muchacho había cruzado un umbral del que no había retorno. El trabajo no ha terminado, dijo Mario, su voz rompió el silencio. No podemos dejarlos aquí. Los buitres y los coyotes vendrán, y luego vendrán los federales. No necesitamos a ninguno de ellos. La tarea era macabra. Mario le indicó a Mateo que ayudara a cargar los cuerpos en la parte trasera de uno de los camiones que los atacantes habían abandonado. Cuando Mateo se acercó al primer cuerpo, el del hombre que había matado en el porche, vaciló. El rostro del hombre estaba congelado en una mueca de sorpresa y dolor. Las náuseas subieron por la garganta de Mateo y tuvo que apartarse. Mario se acercó y puso una mano firme sobre su hombro. «Mírame, Mateo», dijo, su voz era dura pero no cruel. «Esto es la guerra. No son hombres. Son problemas. Y los problemas deben ser resueltos. Cierra tu mente. Haz el trabajo. Llorarás después, si aún tienes tiempo». Con las palabras de su abuelo resonando en su mente, Mateo apretó la mandíbula y asintió. Juntos, en un silencio sombrío, arrastraron a los muertos, uno por uno, y los apilaron en la camioneta. «Revisa sus bolsillos», ordenó Mario. «Busca cualquier cosa. Nombres. Mapas». Era una tarea aún más íntima y repulsiva. En el bolsillo de la chaqueta de uno de los hombres, uno que parecía tener un aire de autoridad, encontró algo más. Era una pequeña libreta de cuero. «Abuelo, mira esto», dijo Mateo. Mario abrió la libreta. En la última página, había un mapa toscamente dibujado de un complejo grande, con edificios marcados, casa principal, barracones, almacén. Y en el centro, un nombre, La Fortaleza. Junto al mapa, había una nota garabateada: entrega de mercancía, jueves al anochecer, puerta este. Hoy era martes. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Mario. No era una sonrisa de alegría, sino de depredador. Don Eladio había cometido un error. Había enviado a sus perros, y uno de ellos había traído de vuelta un mapa directo a la garganta de su amo. «La fortaleza», susurró Mario. «Así que ahí es donde se esconde la serpiente». Miró a Mateo, y en sus ojos ya no había solo la determinación de un defensor, sino la precisión de un cazador. «Tenemos 2 días. 2 días para prepararnos. El jueves por la noche, no esperaremos a que la guerra venga a nosotros. Nosotros iremos a la guerra». El sol de la mañana ya estaba alto cuando Mario y Mateo terminaron de enterrar los cuerpos de los atacantes en tumbas poco profundas en el desierto, lejos del rancho. No era un acto de piedad, sino de precaución, para no dejar rastro para las autoridades. El rancho ahora era un nido vacío, las cicatrices de la batalla por todas partes. Pero ya no era solo un hogar que defender. Era la base de operaciones. De vuelta en el porche, Mario desplegó el mapa rudimentario sobre una mesa vieja. El papel estaba arrugado y manchado, pero las marcas eran claras. Mateo se inclinó, su rostro tenso por la concentración. «Aquí está el problema», Mario señaló con un dedo calloso los edificios marcados como barracones y casa principal. «Don Eladio no es tonto. Tendrá hombres por todas partes. Perros que no conocen otra cosa que obedecer». Luego señaló la nota garabateada. «Entrega de mercancía, jueves al anochecer, puerta este». «La mercancía, es probable que sea droga, armas, o quizás incluso más hombres», continuó Mario. «Eso significa que habrá movimiento». «Distracción». «Y la puerta este, esa es nuestra entrada». Mateo frunció el ceño. «¿Una distracción para nosotros, o para ellos?» «Ambas cosas», respondió Mario. Una chispa de astucia brilló en sus ojos cansados. «Ellos esperarán un ataque frontal, si es que esperan algo de un viejo ranchero. Pero nosotros no iremos por el frente. Iremos por donde menos nos esperan». Señaló un área boscosa en el borde del mapa, lejos de la puerta este. «Aquí. Entraremos por el bosque». Será lento, silencioso.
Nos acercaremos por la espalda. ¿Y la puerta este? Preguntó Mateo. Mario sonrió, una sonrisa sin alegría. Alguien necesita hacer un poco de ruido, un poco de fuego, para que todos los perros corran hacia allí. Eso nos dará el tiempo que necesitamos para entrar sin ser vistos. ¿Y quién hará eso? La voz de Mateo era tensa. Mario miró fijamente a su nieto. Tú. Mateo tragó saliva. La idea de ser un señuelo, de enfrentarse a docenas de hombres armados, era aterradora. Pero la determinación en los ojos de su abuelo era inquebrantable. Este no era un debate, era una orden. Haré lo que sea necesario, abuelo. Bien, dijo Mario. Tendrás el .38 y una de las escopetas de doble cañón. Yo usaré el Winchester y la semiautomática. Nos moveremos en mi camioneta vieja. Es lenta, pero no levanta mucho polvo. Y cargaremos gasolina, mucha gasolina. El plan era arriesgado, casi suicida. Pero en el desierto, a veces las apuestas más grandes eran las únicas que valían la pena. Habían ganado la primera batalla, pero esta era la guerra. Y Don Eladio no era un enemigo cualquiera. Mario sabía que este era un viaje sin retorno, y no había lugar para la duda. Los 2 días siguientes, el rancho de Mario Almada se transformó. Dejó de ser un hogar y se convirtió en el taller de un guerrillero. El aire, antes lleno del aroma del polvo y la tierra, ahora olía a gasolina, aceite de armas y a la tensión metálica de la guerra inminente. El tiempo de las palabras había terminado, ahora era el tiempo de la preparación silenciosa y metódica. Pasaron horas bajo el sol abrasador, reuniendo todo lo que pudiera servir como arma o herramienta. Vaciaron el depósito de la camioneta abandonada, llenando varios bidones de gasolina. Luego, en el cobertizo, comenzó la lección más sombría de todas. Mario le enseñó a Mateo a fabricar cócteles Molotov, usando botellas de vidrio vacías, trapos viejos y la gasolina que acababan de conseguir. Las manos de Mateo, acostumbradas a la grasa del motor de su motocicleta, ahora aprendían el arte oscuro de la insurrección. Mientras trabajaban en silencio, Mateo finalmente rompió el silencio. Abuelo, la familia Morales, ¿los conocías? Mario se detuvo, con una botella a medio llenar en la mano. Su mirada se perdió en la distancia por un momento. No personalmente respondió, su voz era baja. Conocía su nombre. Eran buena gente. Trabajadores. Nunca molestaron a nadie. Eran como nosotros, Mateo. Amaban su tierra. Hizo una pausa. El peso de sus siguientes palabras llenó el aire. Y por eso murieron. En este mundo, cuando un lobo ve a una oveja sola, la ataca. Si no detienes al lobo, tarde o temprano vendrá por todo el rebaño. No hacemos esto solo por los Morales. Lo hacemos por nosotros. Lo hacemos para que ningún otro Don Eladio piense que puede venir aquí y tomar lo que es nuestro. La lección fue más profunda que cualquier entrenamiento con armas. Mateo entendió. Esto no era una simple venganza. Era una erradicación. Era arrancar la enfermedad de raíz antes de que infectara todo el desierto. Revisaron las armas una y otra vez. Contaron cada bala. Mario se aseguró de que Mateo supiera cómo recargar la escopeta bajo presión, cómo solucionar un atasco. Cargaron la vieja camioneta de Mario, un vehículo discreto y resistente que conocía cada bache del desierto. En la parte trasera, bajo una lona polvorienta, escondieron los bidones de gasolina, los cócteles Molotov, munición extra y un poco de agua y comida. La camioneta no parecía un vehículo de guerra, sino el de un ranchero yendo al pueblo. Era el disfraz perfecto. Al atardecer del jueves, todo estaba listo. La camioneta, cargada con la promesa de fuego y muerte, esperaba en silencio. Mario y Mateo se pararon frente a ella, las armas ahora en sus manos. Ya no eran abuelo y nieto. Eran 2 soldados, 2 aliados en una guerra desesperada. Miraron por última vez el rancho, su hogar, el lugar por el que habían luchado y que ahora dejaban atrás para adentrarse en la guarida del enemigo. ¿Estás listo, muchacho?, preguntó Mario, su voz era tranquila. Nací listo, abuelo, respondió Mateo, y por primera vez, su voz no tenía ni un rastro de miedo. Subieron a la camioneta. El motor tosió una vez y luego cobró vida. Lentamente, el vehículo se alejó del rancho, adentrándose en las sombras crecientes del desierto, en dirección a la fortaleza. La camioneta de Mario avanzaba pesadamente cual la oscuridad, sus luces apagadas. La luna era su única guía. A cada lado del camino, los aguaros se alzaban como centinelas silenciosos.
Dentro de la cabina, el único sonido era el ronroneo del viejo motor y la respiración contenida de los dos hombres. Mateo sostenía la escopeta, con los nudillos blancos. Mario conducía con una calma que parecía antinatural, sus ojos escrutando la noche con una intensidad que Mateo nunca había visto. «Recuerda el plan», dijo Mario, su voz apenas un susurro por encima del motor. «Te acercarás a la puerta este desde el sur, a pie. Usa las rocas como cobertura. Lanza las botellas a los vehículos primero, luego al puesto de guardia. El fuego es tu mejor arma. Cause cows. Haz que te persigan, pero no te dejes atrapar. Eres más rápido que ellos. Conoces el desierto». Desaparece. «¿Y tú, abuelo?», preguntó Mateo. «Yo entraré por la espalda mientras todos te miran a ti», respondió Mario. Aya a la casa principal. «Cortaré la cabeza de la serpiente». Pronto, las luces de la fortaleza aparecieron en el horizonte, una mancha de luz antinatural en medio de la vasta oscuridad del desierto. Era más grande de lo que Mateo había imaginado, un complejo amurallado, con torres de vigilancia y un brillo constante que hablaba de generadores potentes y mucha actividad. Mario detuvo la camioneta a casi 1 kilómetro de distancia, detrás de una pequeña colina. «Aquí nos separamos», dijo Mario. Se volvió hacia su nieto, y por un momento, la máscara del guerrero cayó, revelando al abuelo. Puso una mano sobre el hombro de Mateo. Ten cuidado, muchacho. No seas un hero. «Haz tu trabajo y sobrevive. Nos encontraremos de nuevo aquí, al amanecer». Mateo asintió, con la garganta seca. «Tú también, abuelo». Salieron de la camioneta y se separaron en la oscuridad, dos fantasmas con misiones diferentes pero un solo objetivo. Mario se movió por el bosque con la habilidad de un animal nocturno. Sus pasos eran silenciosos, su cuerpo se fundía con las sombras. El mapa estaba grabado en su mente. Mientras se acercaba, podía oír el sonido de la música ranchera a todo volumen y las risas de los hombres. El complejo estaba vivo, ajeno a la muerte que se arrastraba hacia él desde la oscuridad. Llegó al muro trasero, un muro de adobe alto pero no insuperable para un hombre que había pasado su vida trepando. Mientras tanto, Mateo había llegado a su posición, arrastrándose detrás de unas rocas a unos 50 metros de la puerta este. Vio a dos guardias aburridos fumando cigarrillos. Vio los camiones estacionados, llenos de mercancía. Sintió el peso de las botellas en su bolsa. El corazón le latía con fuerza. Respiró hondo, recordando las palabras de su abuelo. Sacó el primer cóctel Molotov, y con manos temblorosas, encendió la mecha. La botella voló por el aire en un arco silencioso y mortal, aterrizando con un estallido de vidrio en el capó de un camión. Un instante después, las llamas estallaron, un rugido anaranjado que devoró la noche. Los guardias gritaron sorprendidos. Mateo no esperó. La segunda botella voló, y luego la tercera. El caos había comenzado. La distracción había funcionado. Y al otro lado del complejo, un viejo lobo se deslizó por encima del muro, sin ser visto, sin ser oído, con el sabor de la venganza en la boca. El caos fue instantáneo y absoluto. Las llamas del primer cóctel Molotov se elevaron hacia el cielo nocturno, seguidas por el sonido de una explosión secundaria cuando el tanque de gasolina del camión se prendió fuego. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo, un aullido estridente que se mezclaba con los gritos de pánico de los guardias. Mateo no les dio tiempo a recuperarse. Lanzó las botellas restantes, una tras otra, creando una barrera de fuego y pánico en la puerta este. Los guardias, cegados por las llamas y el humo, disparaban a ciegas hacia las rocas, sin saber cuántos atacantes había o de dónde venían. La misión de Mateo no era matar, era distraer. Y lo estaba logrando a la perfección. Con su bolsa ahora vacía, comenzó a retroceder, desapareciendo en la oscuridad del desierto tal como su abuelo le había enseñado. Detrás de él, dejó un infierno de sirenas, gritos y fuego, el señuelo perfecto. Mientras todo el complejo se enfocaba en el caos de la puerta este, Mario se movía como un fantasma por el lado opuesto. El sonido de las alarmas era su mejor aliado, ahogando el sonido de sus pasos. Se deslizó entre los edificios, manteniéndose en las sombras, su Winchester en mano. Vio a grupos de hombres corriendo en dirección al fuego, sus rostros iluminados por la urgencia. Ninguno miró hacia atrás. Ninguno notó la sombra que se movía en la dirección opuesta. Un guardia solitario, quizás más sensato o más cobarde que el resto, se había quedado atrás, cerca de los barracones. Vio a Mario en el último segundo. Su boca se abrió para gritar una advertencia, pero nunca tuvo la oportunidad. Mario se abalanzó sobre él desde la oscuridad,
una mano cubriendo su boca, la otra hundiendo un cuchillo de caza en sus costillas con una eficiencia rápida y silenciosa. Dejó el cuerpo en las sombras y continuó, sin remordimiento, sin vacilación. Cada muerte era un paso más cerca de don Eladio. Siguió el mapa mental que había memorizado. Pasó los barracones, el almacén, hasta que finalmente llegó a su destino. La Casa Principal. Era una hacienda grande, de 2 pisos, con luces encendidas en varias ventanas. La música ranchera a todo volumen ahora sonaba apagada por las sirenas, pero aún se podía oír. Era allí donde se escondía la serpiente. Mario se agazapó detrás de unos arbustos ornamentales, observando. Vio a 2 guardias armados con rifles de asalto en la puerta principal. Entrar por allí era un suicidio. Recordó el consejo de un viejo amigo de sus días pasados: nunca ataques a un hombre en su fortaleza. Haz que salga. Mario miró los generadores eléctricos que zumbaban ruidosamente cerca de la casa, luego miró el rifle en sus manos. Una idea fría y precisa se formó en su mente. No necesitaba entrar. Solo necesitaba apagar las luces y dejar que la oscuridad hiciera el resto. La mente de Mario trabajaba con una claridad helada. El caos en la puerta este era una sinfonía distante que le proporcionaba la cobertura perfecta. Estudió a los 2 guardias frente a la casa principal. Estaban nerviosos, mirando constantemente hacia el resplandor del fuego, sus rifles de asalto listos, pero su atención estaba dividida. El generador, un monstruo diésel grande y ruidoso, estaba a unos 20 metros a la derecha de la entrada, parcialmente oculto por unos arbustos. Ese era su objetivo. Mario se deslizó fuera de su cobertura, moviéndose de una sombra a otra con una fluidez que desmentía su edad. Sacó el cuchillo de caza, la hoja brilló débilmente bajo la luz de las lámparas de seguridad. Se acercó por detrás al guardia más cercano, el que estaba más alejado de la puerta. Sus pasos eran inaudibles por encima del zumbido del generador y las sirenas. El guardia nunca supo lo que le golpeó. Mario lo agarró por detrás, una mano sobre la boca para ahogar su grito, la otra deslizando el cuchillo por su garganta en un movimiento rápido y brutal. Sostuvo el cuerpo por un segundo, luego lo depositó suavemente en las sombras. Uno menos. El segundo guardia, alertado por un sexto sentido o quizás por la repentina ausencia del murmullo de su compañero, se giró. Vio a Mario, una sombra oscura que se levantaba donde antes no había nada. Su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa y miedo. Levantó su rifle, pero ya era demasiado tarde. Mario ya se estaba moviendo. En lugar de cargar, arrojó el revólver .38 que había recogido la noche anterior. Lo lanzó con fuerza, como una piedra. El pesado metal del arma golpeó al guardia en la frente con un sonido sordo. El hombre se tambaleó hacia atrás, aturdido, y cayó de rodillas. Mario estuvo sobre él en un instante, recuperando el revólver y usando la culata para dejarlo inconsciente. 2 menos. El camino hacia el generador estaba despejado. Corrió agachado hacia la máquina que zumbaba. De una pequeña bolsa de lona, sacó su herramienta final, una barra de hierro pesada y una cadena gruesa. No necesitaba una bomba. La destrucción silenciosa era más su estilo. Con una fuerza sorprendente, encajó la barra de hierro en el mecanismo del ventilador del generador y luego la aseguró firmemente con la cadena. El efecto fue casi inmediato. El metal chirrió contra el metal, un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire. El motor del generador luchó contra la obstrucción, tosiendo y farfullando. Las luces de todo el complejo parpadearon violentamente, como una estrella moribunda. Luego, con un fuerte estallido y una lluvia de chispas, el generador se rindió. La oscuridad fue total. Las luces, la música, las sirenas, todo se apagó. El complejo La Fortaleza quedó sumido en un silencio y una oscuridad repentinos y antinaturales, solo roto por el resplandor lejano del fuego en la puerta este y la luz pálida de la luna. El caos ahora era ciego. Mario sonrió en la oscuridad. Había apagado las luces. Ahora era su turno de jugar. Aprovechando la confusión, se deslizó hacia la puerta principal de la casa principal, que ahora estaba desprotegida, y entró. El lobo estaba dentro del gallinero. La oscuridad dentro de la casa principal era absoluta y desorientadora. El único sonido era el eco distante del fuego y los gritos de la puerta este, junto con el zumbido de sus propios oídos. Mario se quedó inmóvil por un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, que sus otros sentidos tomaran el control. Podía oler el tequila derramado, el humo de los puros y el sudor rancio del miedo. Podía oír el movimiento de pies arrastrándose, el susurro de voces confundidas.
Estaban ciegos, asustados. Él, en cambio, se sentía como en casa. La oscuridad siempre había sido su aliada. Se movió, no hacia el centro de la gran sala de estar, sino a lo largo de las paredes, un fantasma rozando los muebles. Su mano libre se deslizaba por la pared, dándole orientación. Su objetivo era la escalera que, según el mapa, llevaba a la oficina de Don Eladio en el segundo piso. Escuchó a un hombre tropezar con una mesa cerca. Enciendan las velas. Los candelabros. Hagan algo, inútiles. Gritó una voz llena de pánico y autoridad. Era el segundo al mando, el que dirigía a los perros en ausencia del amo. Pronto, la débil luz de un encendedor parpadeó en la oscuridad, seguida por la llama de una vela. Iluminó el rostro de un hombre corpulento con un gran bigote, obviamente el subjefe, que intentaba encender un gran candelabro sobre una mesa de billar. A su alrededor, media docena de sicarios intentaban orientarse. Mario levantó su Winchester. Podría haber terminado con él desde las sombras, pero eso alertaría a los demás. Necesitaba mantener la ventaja del silencio. Esperó el momento perfecto. El subjefe logró encender 3 velas, creando un pequeño círculo de luz temblorosa. Se giró para ladrar más órdenes. En ese instante, Mario disparó. No uso el Winchester. Usó el revólver .38, más silencioso. El disparo fue ahogado, no apuntó al hombre, sino a la bombilla de una lámpara de pie de aspecto caro que estaba justo encima de la mesa. El vidrio estalló con un chasquido agudo. Los hombres gritaron sorprendidos, y el subjefe se agachó instintivamente, apagando las velas con su propio cuerpo al caer sobre la mesa. La oscuridad regresó, ahora acompañada por el olor a cera caliente y el sonido de vidrios rotos. «Está dentro», gritó uno de los hombres. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a disparar a ciegas hacia las sombras, sus fogonazos iluminando brevemente la habitación en destellos caóticos. Mario sonrió. Era exactamente lo que quería. Estaban revelando sus posiciones. Se movió de nuevo, un espectro en la periferia de su visión. Un disparo. Un grito ahogado. Un cuerpo que cae. Se movió de nuevo. Otro disparo. Otro cuerpo. No era una batalla, era una cacería. Los sicarios, tan peligrosos en campo abierto, ahora eran presas desorientadas en una jaula oscura, siendo cazados uno por un depredador que conocía la noche mejor que ellos. El subjefe, aterrorizado, se arrastró hacia la base de la gran escalera, buscando refugio. Fue el último que quedó en pie. Mario se materializó frente a él, la silueta oscura de su Winchester recortada contra la débil luz de la luna que entraba por una ventana. ¿Dónde está Eladio?, preguntó Mario, su voz era el sonido de la grava sobre una tumba. El hombre, temblando, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia arriba, al segundo piso. En su oficina, al final del pasillo. Gracias, dijo Mario. El sonido de un solo disparo resonó en la casa. Luego, silencio. Mario puso un pie en el primer escalón de la escalera. El pez gordo era el siguiente. La oscuridad dentro de la casa principal era absoluta y desorientadora. El único sonido era el eco distante del fuego y los gritos de la puerta este, junto con el zumbido de sus propios oídos. Mario se quedó inmóvil por un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, que sus otros sentidos tomaran el control. Podía oler el tequila derramado, el humo de los puros y el sudor rancio del miedo. Podía oír el movimiento de pies arrastrándose, el susurro de voces confundidas. Estaban ciegos, asustados. Él, en cambio, se sentía como en casa. La oscuridad siempre había sido su aliada. Se movió, no hacia el centro de la gran sala de estar, sino a lo largo de las paredes, un fantasma rozando los muebles. Su mano libre se deslizaba por la pared, dándole orientación. Su objetivo era la escalera que, según el mapa, llevaba a la oficina de Don Eladio en el segundo piso. Escuchó a un hombre tropezar con una mesa cerca. Enciendan las velas. Los candelabros. Hagan algo, inútiles. Gritó una voz llena de pánico y autoridad. Era el segundo al mando, el que dirigía a los perros en ausencia del amo. Pronto, la débil luz de un encendedor parpadeó en la oscuridad, seguida por la llama de una vela. Iluminó el rostro de un hombre corpulento con un gran bigote, obviamente el subjefe, que intentaba encender un gran candelabro sobre una mesa de billar. A su alrededor, media docena de sicarios intentaban orientarse. Mario levantó su Winchester. Podría haber terminado con él desde las sombras, pero eso alertaría a los demás. Necesitaba mantener la ventaja del silencio.
Esperó el momento perfecto. El subjefe logró encender 3 velas, creando un pequeño círculo de luz temblorosa. Se giró para ladrar más órdenes. En ese instante, Mario disparó. No uso el Winchester. Usó el revólver .38, más silencioso. El disparo fue ahogado, no apuntó al hombre, sino a la bombilla de una lámpara de pie de aspecto caro que estaba justo encima de la mesa. El vidrio estalló con un chasquido agudo. Los hombres gritaron sorprendidos, y el subjefe se agachó instintivamente, apagando las velas con su propio cuerpo al caer sobre la mesa. La oscuridad regresó, ahora acompañada por el olor a cera caliente y el sonido de vidrios rotos. «Está dentro», gritó uno de los hombres. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a disparar a ciegas hacia las sombras, sus fogonazos iluminando brevemente la habitación en destellos caóticos. Mario sonrió. Era exactamente lo que quería. Estaban revelando sus posiciones. Se movió de nuevo, un espectro en la periferia de su visión. Un disparo. Un grito ahogado. Un cuerpo que cae. Se movió de nuevo. Otro disparo. Otro cuerpo. No era una batalla, era una cacería. Los sicarios, tan peligrosos en campo abierto, ahora eran presas desorientadas en una jaula oscura, siendo cazados uno por un depredador que conocía la noche mejor que ellos. El subjefe, aterrorizado, se arrastró hacia la base de la gran escalera, buscando refugio. Fue el último que quedó en pie. Mario se materializó frente a él, la silueta oscura de su Winchester recortada contra la débil luz de la luna que entraba por una ventana. «¿Dónde está Eladio?», preguntó Mario, su voz era el sonido de la grava sobre una tumba. El hombre, temblando, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia arriba, al segundo piso. En su oficina, al final del pasillo. «Gracias», dijo Mario. El sonido de un solo disparo resonó en la casa. Luego, silencio. Mario puso un pie en el primer escalón de la escalera. El pez gordo era el siguiente. Mario subió las escaleras, cada escalón de madera crujía bajo sus botas, anunciando su llegada. No había prisa. El elemento sorpresa había terminado, ahora solo quedaba la confrontación. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, solo iluminado por la pálida luz de la luna que se filtraba por un gran ventanal al final. Vio una sola puerta entreabierta, de donde se escapaba el débil resplandor de una lámpara de aceite. La oficina de Don Eladio. Con el Winchester listo, empujó la puerta con el pie. Entró en una lujosa oficina, llena de muebles de cuero oscuro y cabezas de animales disecadas en las paredes. Sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba un hombre de unos 50 años, vestido con una costosa camisa de seda y un chaleco de piel. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y un rostro que, a pesar de la situación, mostraba más arrogancia que miedo. Era Don Eladio. No estaba solo. A su lado, apuntando un revólver con manos temblorosas, estaba el líder de los matones que Mario había dejado inconsciente en el patio. Tenía un vendaje improvisado y ensangrentado en la cabeza. «Mario Almada», dijo Don Eladio, su voz era suave y controlada. «Sabía que los rumores sobre ti eran ciertos. Un fantasma del pasado. Debí haber enviado más hombres». «Debiste haberme dejado en paz», replicó Mario, su voz era un gruñido bajo. «Y a los Morales». Al mencionar el nombre, una sombra de irritación cruzó el rostro de Eladio. Los Morales fueron un mal negocio. Se negaron a vender. Como tú. En esta tierra, si no eres práctico, te conviertes en polvo. Levantó una copa de brandy. Pero mírate. Un solo hombre contra mi imperio. Es admirable, en un modo estúpido. El líder, envalentonado por la calma de su jefe, gritó: «Suelta el arma, viejo, o te vuelo la cabeza». Mario ignoró al matón. Sus ojos estaban fijos en Eladio. «Esto no es por negocios. Esto es por la sangre que derramaste en mi tierra. Y en la de los Morales». «La sangre es el precio del progreso», Almada, dijo Eladio, dejando la copa. «Y ahora, pagarás con la tuya». Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza al líder. En ese instante, todo sucedió a la vez. El líder apretó el gatillo. Pero Mario, anticipando el movimiento, ya se estaba lanzando a un lado. El disparo del revólver resonó en la pequeña oficina, la bala se incrustó en el marco de la puerta. Al mismo tiempo, el Winchester de Mario rugió. El disparo no fue para el líder. Fue para Don Eladio.
La bala de alto calibre atravesó el aire y golpeó a Eladio en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra su silla con una expresión de sorpresa total en su rostro. La copa de brandy se hizo añicos en el suelo. El líder, aterrorizado, intentó apuntar de nuevo a Mario. Pero antes de que pudiera hacerlo, un segundo disparo del Winchester le destrozó el hombro, haciendo que soltara el arma con un grito de agonía. Cayó de rodillas, derrotado. Mario se acercó lentamente al escritorio. Don Eladio lo miraba, con los ojos vidriosos, la vida escapándose de él. Intentó decir algo, pero solo salió un gorgoteo sangriento. Mario lo miró, no con odio, sino con un vacío helado. La serpiente había sido decapitada. La venganza por los Morales estaba completa. Pero la victoria no trajo paz, solo un silencio más profundo. Se giró, ignorando al hombre que gemía en el suelo, y salió de la oficina. Tenía que encontrar a su nieto. La guerra había terminado, pero la batalla por su propia alma apenas comenzaba. Mario salió de la casa principal y volvió a la noche. El complejo, antes un hervidero de actividad, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral, solo roto por el crepitar de los incendios lejanos y el gemido del viento. El aire olía a muerte y a victoria, un aroma amargo que no traía ninguna celebración. Ignorando los cuerpos y la destrucción, Mario se movió con un único propósito en mente: encontrar a Mateo. La venganza estaba completa, pero la responsabilidad de un abuelo apenas comenzaba. Se dirigió hacia el punto de encuentro acordado, moviéndose por el desierto con la misma habilidad silenciosa con la que había entrado. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un eco de la batalla. La furia que lo había impulsado se había desvanecido, dejando un vacío helado y una preocupación abrumadora por la seguridad del muchacho. Mientras tanto, Mateo esperaba escondido detrás de la colina donde habían dejado la camioneta. Había oído los disparos desde la casa principal, primero una ráfaga, luego 2 disparos secos, y finalmente, un silencio que era casi más aterrador que el ruido. No sabía si su abuelo estaba vivo o muerto. Cada minuto de espera era una tortura. Aferró la escopeta con fuerza, los ojos fijos en la dirección del complejo, rezando. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta solitaria, caminando con paso firme pero cansado, emergiendo de la oscuridad. Era su abuelo. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. Corrió a su encuentro. ¡Abuelo! Mario vio al muchacho correr hacia él y, por primera vez en muchas horas, sintió que el nudo de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. Se encontraron en medio del desierto, bajo la mirada silenciosa de la luna. ¿Se acabó?, preguntó Mateo, su voz temblorosa. Mario lo miró, vio la suciedad y la pólvora en su rostro, vio la inocencia perdida en sus ojos. Asintió lentamente. Se acabó, muchacho. Vámonos a casa. El viaje de regreso fue silencioso. No había nada que decir. Habían compartido una noche de violencia que los había unido para siempre de una manera que las palabras no podían expresar. Cuando llegaron al rancho, las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo. La casa estaba llena de agujeros de bala, la cerca rota, las cicatrices de la batalla por todas partes. Pero seguía en pie. Era su hogar. Bajaron de la camioneta y se quedaron de pie, uno al lado del otro, contemplando su tierra. Mario miró a Mateo. El muchacho ya no era un niño despreocupado. La noche lo había convertido en un hombre que había conocido la muerte de cerca. Mario había salvado su hogar, había vengado a los Morales, pero le había robado a su nieto la paz que él mismo había anhelado. Esa era la cosecha amarga de su victoria. ¿Qué haremos ahora, abuelo?, preguntó Mateo, su voz tranquila. Mario puso un brazo alrededor de los hombros de su nieto, un gesto de consuelo y de camaradería. Ahora, dijo, mirando el sol naciente, reconstruimos. La leyenda de Mario Almada no había muerto. Simplemente había renacido, no en la violencia de la venganza, sino en la fuerza silenciosa de la reconstrucción, en la promesa de un nuevo día, y en el legado que ahora compartiría con el joven que se había convertido en hombre a su lado.